Bueno, ¿en qué acabó la superfuna, no? Hoy sí que es el capítulo final, de verdad, un link mega, no fake, no lo descargo porque no lo tengo. X1 definitivo 1.1.9. Señores, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Tenéis 2 bendis todos los días por apoyar el canal de forma free to play, así que suerte con ellas, porque seguramente no las uséis, porque está todo el mundo sin querer gastar o desinstalando el juego, así que tranquilos, las bendis no hace falta, pero apoyar el vídeo. Y hoy vamos a ver el final de la funa, la intro muy rápida, pues que aprovechen si están comiendo y gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. ¿Y en qué quedó la funa? Pues a ver, he dado un día de margen, como pueden comprobar. Ayer no subí vídeo porque creo que lo más correcto en este caso no era subir un vídeo ayer de la guía de los mejores equipos del Genshin Impact para fundar a Hoyoverse. Y dije, creo que también lo correcto por mi parte es no subir vídeo ayer de nada en general. Y hoy pues quería ver cuál era la conclusión final o en qué evolucionaba el tema de las redes o cómo continuaba la protesta o si Hoyoverse decía algo. Y hoy creo que ya sabemos ¿qué es lo que hay? Hoy se ha anunciado bastante contenido de Nicole, hoy todos los creadores de habla inglesa principalmente, bueno, y muchos de habla hispana están reaccionando al tráiler de Nicole. Dice fanes al final del tráiler, dice fanes, y ya todo el mundo ¡oh! ¡Fanes! ¡Oh! Cara de miniatura de youtuber. ¡Ah! Y además la funa se ha desviado porque están queriendo funar a algunos creadores por decir las cosas como son. Y además os dije en el vídeo anterior que se iba a empezar a usar mucho el argumento que os expliqué de que la gente free to play, que yo les decía que ellos tienen todo el derecho del mundo a quejarse y que la gente que gasta Bendy Pass se les decía, ustedes free to play no pueden quejarse, ellos pagan con tiempo y datos que son más valiosos que una Bendy un pase y que muchos packs de 100 a día de hoy. Y lo está empezando a usar muchísima gente, pues al final hoy es un ambiente divertido, porque entras a redes y dices, uy, está todo muy calmado por aquí, y resulta que si miras números de otros gachas, resulta que los números de otros gachas han bajado bastante y los números de Genshin han subido, porque como todas las protestas tenían el nombre de Genshin, eso genera posicionamiento, genera SEO, genera búsquedas, genera engagement, genera todo lo que Hoyoverse quiere, le parece bien y seguramente esté ahora mismo así en sus oficinas. Y os explico otra cosa más y vamos a entrar al lío a explicar todo lo que ha ocurrido, que de hecho igual hay más funas aparte de eso, de lo de Hoyoverse. Y simplemente yo quería enfocar este vídeo, y creo que voy a abordarlo lo primero, en explicar. Yo tenía pensado una idea para hacer este vídeo viendo unos días, pues un poco pareció la actitud de Tana y de Puto, decir, vale, tíos, ¿qué tengo que hacer yo para beneficiar a todo esto? Y tomar el vídeo como decir, bueno, por mi parte yo voy a hacer esto y esto, igual que Tana y Puto han hecho su parte bastante bien. Puto ya casi no está metiendo dinero, de hecho está intentando quitar Genshin de su canal principal y subiendo otros gachas, y avisó que sí que va a subir guías de Genshin y tal, pero que su canal al final, si vas a ver sus vídeos, lo explicó en un vídeo suyo, la mayoría ya es otros gachas, y que Tana ya no va a hacer las betas de creador y que cada uno pues va a hacer lo que pueda en su justa medida. Y a Tana, si vais a verle en redes en general, se le ve bastante decepcionado. Se nota que de una u otra forma le ha afectado porque su contenido principal sigue siendo Genshin, al igual que la mayoría de nosotros, y se nota que esto de una forma u otra le está quitando un poco ganas de hacer contenido o ganas de seguir jugando al juego. Se nota. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es deciros, dejadme en los comentarios qué os parecería bien que los creadores hagamos. Ya me veo al típico de ¡ay, desinstalad el juego! No sé qué, no sé cuándo. Gente, voy a poner un filtro en los comentarios de IQ. Si hay cierto IQ que no sobrepasáis, si no sois capaces de tener un mínimo de lógica sobre el mundo en el que vivís, hay comentarios que no van a llegar a ningún sitio, ¿vale? Porque hay IAs directamente que saben filtrar estas cosas, y hablaremos en este vídeo de IAs tanto por parte de Hoyoverse como por parte de otra de las funas que está ocurriendo, que no tiene mucho sentido, pero bueno. Cuestión. Dejar en los comentarios qué sería bueno que los creadores podamos hacer para echar una mano o lo que fuera, dado que parece que ya no hay nada más. Y yo tenía pensado venir y utilizar este vídeo como decir, bueno, yo estoy enfadado por esto y voy a hacer esto y esto. ¿Sabéis qué pasa? Que ya no pasa nada hoy, que la funa parece que prácticamente ya no ha ido a ningún sitio. Como muchos igual pensarán y dirán, ay, pues al final tuvimos razón, Hoyoverse no iba a hacer nada y la gente se iba a cansar. Pues a menos que pase algo espectacular y que no pueda cubrirlo con este vídeo, lo hablaré en otro vídeo,
ya la gente está tranquila. Os voy a hacer un recopilado de noticias de lo que ha pasado ya últimamente con estos últimos coletazos de la funa, pero realmente ha pasado lo de siempre. Y yo lo dije en los vídeos, me lo voy a tomar con humor porque posiblemente era lo más seguro que pasara, que no pasara absolutamente nada, pero que tampoco se pierde por poner de tu lado, por exigir un mejor juego, que es lo que al final nos ha unido a todos, nos ha hecho conocernos, y hasta el más hater o el más que ya no está jugando y va de superior diciendo jaja, yo lo desinstalé, no sé qué. Todos estamos unidos por el mismo nexo llamado Genshin Impact. Os guste más o menos, lo romanticéis más o lo romanticéis menos, porque la mayoría de chismosos que ni siquiera juegan Genshin se han visto toda la serie de vídeos de esta funa. Entonces, ¿qué es lo que yo sé seguro que voy a hacer a día de hoy? Pues bien, hay dos partes principales en las que yo contribuyo a nivel económico en el juego y que seguramente muchos dirán, bueno, pues eso se puede reducir, ¿no? Y uno es, yo tendré que sacar personajes para hacer las guías, pero también saco dupes y cosas. Iba a sacar C2 y arma de Nicole. Pues ahora no voy a sacar C2 y arma de Nicole y voy a empezar a no sacar constelaciones ni nada, y creo que voy a sumarme con Tana y con Putu y bueno, dejar en la comunidad o a ver si nosotros nos ponemos de acuerdo y lo explicamos, porque yo creo que si lo decimos juntos, aunque sea una tontería, seguramente afecta bastante más a la comunidad que si lo decimos cada uno por su lado. Pero no voy a ballenear hasta dentro de cuando me salga de las narices, porque al final ya sabéis que la gente se olvida esto en una semana y al final acabamos los creadores pagando el pato de la gente y al final todo el mundo sigue echando dinero y nosotros nos quedamos en plan, bueno, no era que nadie iba a gastar dinero, así que voy a empezar por no echar dinero hasta que me salga de las narices, pero lo voy a hacer, porque yo todo lo que he dicho que iba a hacer en la comunidad lo he hecho a pesar de ponerme en juego yo o mi canal, y lo sabéis continuamente, y me he expuesto, al igual que Putu, continuamente a funas y sin miedo al éxito. Me las tanqueo todas, no hay problema, así que me comprometo a eso hasta que me salga las narices, pero obviamente no soy un niño pequeño que mañana voy a gastar dinero, no voy a sacar ni con C2 y arma, y ya veré cómo va la evolución del ambiente, y cuando ya esté la cosa normal, pues me apetecerá sacar lo que yo quiera sacar, si quiero, que igual no me apetece. Luego, la otra parte en la que contribuyo económicamente a la comunidad son los sorteos. Yo soy el creador de contenido, que esto no lo digo de verdad con nada malo, ni soy yo el que más, ni nada, así que ya de primeras una gran disculpa, pero quería explicar esta parte simplemente atendiendo a la realidad, así que de nuevo unas disculpas, no quiero que suene así, pero soy la persona que más sortea y regala a la comunidad. Fue una vez, o sea, yo cuando era pequeño veía un montón de creadores hacerlo y sobre todo a Putu, y dije, pues a mí me gustaría pues intentar acercarme a lo que hace MrBeast, ni de coña por supuesto, e intentar ser la persona que más regale el día que pueda, y he podido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hago? ¿Dejo de sortear cosas a la parte de la comunidad que sí las disfruta, sí les gusta, sí les parece bien? ¿Queréis que en los vídeos deje de regalar 2 bendis cada vez que veis un vídeo, o en directo regale un montón de personajes a la gente que le viene bien, o un montón de packs de 100 que regalo? Porque regalo un montón de packs de 100 cada mes a la gente para que pueda sacar las cosas que quiera, y ahora también regalo packs de 100 en el resto de gachas que juego, el Wuthering Waves. Ir al canal de Wuthering Waves, te la he colado, tranquilo, que no voy a decir más esa palabra en el vídeo. Alguno enfadado ya de siempre dice Wuthering Waves, es que es un mejor gacha. Y tengo el canal de Wuthering Waves, vayan a verlo. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de sortear? Dejad en los comentarios qué opináis. Igual si yo voy a dejar de gastar dinero, pues lo justo sería dejar de sortear, pero entiendo que mucha gente me diga, no, señor de la pantalla, no deje de sortear. Así que dejadme qué opináis en los comentarios. Me parece más importante que vosotros tengáis cosas y yo no las tenga, y creo que es, digamos, el gesto más equilibrado, aunque para muchos lo más justo sería que directamente no gaste y punto, es decir, que ni sortee ni gaste yo. Pero entre todas las decisiones creo que lo mejor para vosotros es que yo no gaste, pero que vosotros sí tengáis cosas. Así que os leo en comentarios. Y luego, ¿qué más está pasando en la comunidad con el tema de la funa? Pues bien, que los que estaban con el hashtag seguían. He de nombrar 2 o 3 eventos puntuales que son: hay una persona del Discord de propio Genshin, que creo que no era moderadora, creo que era staff o algo así, o pilot, creo que ponía en el título y tal, que se quejó educadamente, la expulsaron. Putupao compartió el tweet, lo expuso. Esa chica pues está muy decepcionada, pero mucha gente le está recriminando que, claro, al pertenecer al staff tiene más acuerdos y contratos donde no puede quejarse y hacer estas cosas, y mucha gente está invalidando pues su forma de expresar que las cosas no están bien, simplemente porque al ser staff pues no podía quejarse, y pues normal que lo hubieran baneado por saltarse las normas que le impusieron. Pero bueno, decir lo que está mal, y más siendo staff, tiene el triple de importancia. Luego, hay un par de personas que se están como
intentando volver protagonista del movimiento. Eso no es así. De hecho, casualmente, hace 2 años, cuando intenté yo llevar el movimiento lo mejor que pude, con la mejor intención, y casi pierdo el canal, justo tuve ese problema de intentar yo ganar protagonismo por el movimiento. Y aprendí que las cosas no van así. El movimiento en sí es que los jugadores quieren mejorar el juego. Y hay pues 3 o 4 que estaréis viendo en redes que quieren ganar protagonismo del movimiento y pues no funciona así. Lo que tenéis que hacer es sumar, no querer abanderaros vosotros o hacer 1000 posts o 1000 spam en los posts del resto diciendo que yo estoy haciendo esto. No. Pon tu granito de arena y deja que al final sea el movimiento o la comunidad lo que intente mejorar el juego. Yo sé que para muchos nuevos en redes su momento de fama para ellos es nuevo y les hace sentir mucha dopamina y hace sentir muy bien, pero no es la mejor actitud. Así que ese es otro punto que he visto mucho en redes y seguramente vosotros también, gente diciendo yo, no es tú, es vamos a intentar que el juego sea mejor, es la intención principal de todos. Así que pues eso. Luego, otro punto, están funando a Mario Destroyer por la funa, porque mucha gente dice que se quiere él desviar la funa hacia él, no sé qué, relacionado con este otro punto y no sé qué, no sé cuántos, y le están acusando de que él ha explicado a todo el mundo que se puede sacar todo de forma free to play y que el problema es de la gente que no consigue sacar todo free to play, porque es un tema de conversación en la funa que Hoyoverse tiene que aumentar las recompensas porque mucha gente opina que no puedes sacar todo lo que quieres. Y aquí voy a resumirlo fácil. En stream me calenté y voy a decir lo mismo que dije en stream, pero de una forma un poco más educada para el vídeo, para que sepáis. Número 1, dejar a Mario en paz. La comunidad de Genshin está muy tensa y cuando no tiene contenido está siempre como modo hostil supervivencia, con los dientes fuera y los ojos ensangrentados, buscando a ver qué creador dice algo para funarle. Por eso cuando no funan a Putu, funan a Tana, y cuando no funan a Tana, me funan a mí. Cuando no funan a mí, funan a Mario, y cuando no funan a Mario, funan al otro. Y si llega un creador nuevo, que ojalá lleguen muchos nuevos para que el ecosistema crezca, va a decir hola y le van a funar porque es nuevo. Y lo que tendríamos que hacer el resto de creadores, que fue lo que no hicimos cuando empezó el ecosistema de Genshin, es decir, esperar y generar un ambiente de paz donde todo el mundo pueda crecer y no intentar hacer PvP entre nosotros, que fue el gran problema que ha tenido la comunidad de Genshin, y por eso la gente sigue esperando que los creadores nos matemos. Por eso no hay un ambiente 100% sano que podríamos haber trabajado entre todos, y creo que es el momento de que sí lo hagamos. Gente, dejad en paz al chaval porque no ha dicho nada del otro mundo. Mario tiene razón y mucha gente está enfadada con lo del aniversario y no sé qué, y simplemente está buscando la excusa para funar a algún creador y poner la cara. Si vais a funar a alguien, funarme a mí o funar a Putu, que ya estamos aburridos. Bueno, a Putu no le funéis, que él no quiere que le funen, pero a mí no me importa porque yo ya tengo experiencia en esto y me lo tomo a risa, me lo tanqueo, y yo acabo un vídeo y tengo una vida increíblemente buena y bastante ocupada donde no me acuerdo ni siquiera de lo que está pasando. Entonces, funarme a mí. Y lo que dice Mario, yo opino exactamente lo mismo porque tiene razón. Sí se puede sacar todo free to play en el juego si no consigues sacar todo lo que tú quieres de forma realista, que hay gente que se fuma unos porros para querer sacar unas cosas que no tienen sentido dentro de los parámetros que todos los creadores hemos explicado, como que me habéis escuchado 1000 veces decir que no se tira multi de respeto, que no se tira el banner de armas y un montón de cosas más que sí hace la gente, o que no se tira cada 160 protos un deseo como un ludopatilla. Sí se puede sacar todo free to play si eres realista y te ordenas. Si no lo consigues, es tu culpa, no funes a Mario, es tu culpa que juegas como un pollo sin cabeza. Mario tiene toda la razón del mundo. Y luego también funaron hace unas semanas a Mario porque supuestamente usa IAs en no sé qué, no sé cuántos. Gente, todo el mundo usa IAs. Yo uso IAs en el 60% de mis miniaturas y en el 80% de la cadena de trabajo que tengo dentro y fuera de crear contenido en el resto de proyectos que tengo, empresas y negocios. Y genero más trabajo gracias a las IAs porque tengo más capacidad de abarcar mucho más trabajo y proyectos para poder matar más trabajo a la gente, que es mi objetivo, hacer todo por vosotros y por los demás, porque por suerte yo he trabajado mucho para tener más o menos mi vida estable y autosuficiente como para poder dedicarme solo a los demás. Y a mí me gusta y es parte de ser feliz y lo que yo hago. Entonces, no funen a Mario. Dejarle en paz. Yo hago mucho más con las IAs y nadie me dice nada por simplemente que la actitud y la forma de llevar las funas ya es distinta y algunos lo tomamos a broma y ya no nos afecta, con lo cual la gente ya no nos funa porque o nos da igual o hay una IA que seguramente no es que borre comentarios, es que ni permite publicarlos cuando la gente ya se nota qué clase de gente son. Y además os doy otro tip a los creadores más viejos, y es cuando ya bloqueas a los 50 imbéciles de siempre ya no te los vuelves a encontrar. Igual te funan en otros sitios, pero cuando tú los bloqueas te das cuenta de que solo son 50 y que ya no hay más. Por eso a mí ya parece que no me funan, porque ya los 50 tontos de siempre los he bloqueado y me lo tomo a risa. Y cuando esa gente intenta hacer algo,
yo me río, al final nunca me afecta y siempre al final el canal crece y ellos se frustran. Entonces ya no vuelven a intentarlo porque saben que es una derrota asegurada para ellos. Entonces, señores, volviendo a la funa, y por favor, dejar en paz a Mario, que el chaval no ha hecho nada malo. Al final la comunidad de Genshin ha vuelto a pasar y ha vuelto a ser lo mismo de siempre. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que mientras los ingleses no se metieron mucho en la funa y han seguido haciendo su contenido y monetizando lo que hacen, y ahora en cuanto salga Nicole van a hacer 80.000 vídeos de Nicole, ¿sabéis quién ha sido más perjudicada? La comunidad habla hispana. ¿Por qué? Porque la comunidad habla hispana es más intensa con lo que hace, le pone más pasión y es verdad que tiene menos recursos, con lo cual tiene también más que perder en los juegos y más que reivindicar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que mucha gente está enfadada en la comunidad habla hispana, mucha gente se ha ido y ha desinstalado Genshin en la comunidad habla hispana, mucha gente de esa ha desinstalado Genshin para jugar otro juego de Hoyoverse o para jugar cualquier otro resto de gachas, con lo cual, por suerte, hemos ganado todos porque están jugando cualquier otro gacha y al final los creadores más grandes de los gachas terminamos por gravedad absorbiendo todo. B, Hoyoverse se beneficia porque los que han desinstalado Genshin están jugando cualquier otro gacha y principalmente cualquier otro gacha de Hoyoverse, que son los líderes del mercado. Así que si vosotros vais a un gacha que no sea de Hoyoverse, Hoyoverse se beneficia indirectamente. La funa ya se ha calmado porque ya no está pasando absolutamente nada y Hoyoverse lo único que ha hecho ha sido publicar el tráiler de Nicole diciendo fans al final y la gente ya está a modo ¡uh! Y los 4 que quedaban enfadados en la comunidad pues se han quedado frustrados porque en vez de tomárselo a risa, como yo dije al principio, de bueno, vamos a intentarlo y hacerlo bien y si no sale, no sale, lo tomamos a risa y seguimos cada uno lo que tiene que hacer lo mejor posible. Pues hay gente que está muy enfadada, muy frustrada y seguramente están buscando cabezas de turco para poder funar. Que no os sorprenda que después de la funa ahora terminen intentando buscar funar a cualquiera de nosotros, a Putu, a Tana, a Mario, a mí, al Trouse, al este, al otro. Que no os sorprenda que después de lo que ha pasado y de la frustración de que al final, por lo que estoy viendo y si no actualizo el vídeo, no ha pasado nada, .jpg, solo gente haciendo un poco de ruido y mal hecho lo de Google Classroom y mal hecho lo de poner reviews negativas a otras cosas que nada tienen que ver con Genshin, pues ahora va a pasar que seguramente alguien caiga funado. Y por último, y aquí sigue yo como siempre una reflexión importante al final del todo de los vídeos que os deja pensando y que gracias por llegar hasta el final de los vídeos porque siempre está la mejor parte. No lo hago aposta, es que para que tengáis un buen vídeo al final tiene que estar lo mejor. Estuvimos hablando el otro día en stream y yo también estuve viendo redes y estuve intentando tener pensamiento lateral. Y antes que nada, disclaimer, no voy a defender a Hoyoverse, os prometo que no voy a volver a jugar ningún otro juego de Hoyoverse después de Genshin si por lo que sea el canal ya no sigue en Genshin. Creo que ya sabéis que casi pierdo el canal por culpa de Genshin y Rankais y un compañero de creador de contenido perdió 2 canales por culpa de Hoyoverse y de Genshin. Y creo que parte de que haya tenido tanta repercusión en esta funa es porque fui en su momento de los que más crítico fui con Hoyoverse y más cantidad de vídeos tengo acusando a Hoyoverse de lo mal que lo hacen y ahora, de manera incluso subconsciente, la gente que me vio en aquel entonces piensa, pues este chaval tuvo razón porque fue de los primeros, junto con Putu, en ponerse extremadamente serios y críticos con Hoyoverse porque se hacían cosas extremadamente mal desde el día 1 de juego. Y eso se denota luego en la repercusión y en los números que está viendo en esta serie de vídeos. Entonces, esto lo quiero explicar solo para que estéis totalmente convencidos de que yo no quiero defender a Hoyoverse con lo que voy a explicar ahora. Y ahora procedo a explicar una cosa que pensé ayer y es tratar de tener pensamiento lateral, porque cuando uno ataca, monta un movimiento de estos o quiere tener una decisión totalmente convencida o sólida o quiere tener el movimiento que cree que tiene toda la razón para funar a Hoyoverse o va a tener consecuencias o repercusiones lo que haga, como es en este caso funas en redes o antorchas o bajar la nota en la Play Store, al menos tiene que tratar de ser consciente de todos los puntos de vista y abarcar el máximo conocimiento posible para hacer el paso que está haciendo de una forma buena, porque la idea de las protestas es mejorar el juego, no es dejar salir tu furia y tu rabia y romper contenedores como la gente cuando se manifiesta en la calle. Es hacer las cosas educada y ordenadamente, cosa que la mayoría de veces no ha pasado por parte de la comunidad. Entonces, ¿qué estuve pensando? Pues estuve pensando que a pesar de que supuestamente todos sabían y Hoyoverse y Dawei se pusieron a llorar porque Sony les tenía atados de pies y manos y después de lo de Sony en Natlan el juego iba a mejorar y no sé qué, que al final fue humo y les vendieron la moto, es muy posible que haya contratos de confidencialidad acerca de los beneficios de Genshin y esto da sentido a todo lo que está pasando. Contratos de confidencialidad implica que son cosas que no pueden decir públicamente, número uno. ¿Qué clase de contratos puede haber? Contratos muy normales en términos de inversión y empresa, que es ciertas entidades y empresas te ponen, o inversores privados o bancos, te ponen, o fondos de inversión, te ponen cierta cantidad de dinero al juego
y luego tú esa cantidad de dinero no solo tienes que devolverla, sino que a lo mejor te ponen ciertas cantidades tan grandes que a veces se firma que tú vas a vincular un proyecto completo y los beneficios de ese proyecto a todo, o sea, a devolverle básicamente esa inversión, o incluso en muchos aspectos una persona con una cantidad de dinero te compra el proyecto, aunque sea privadamente y la gente no lo sepa, y al comprártelo va a disfrutar de los beneficios prácticamente mientras viva ese proyecto, en este caso llamado Genshin Impact. ¿Qué estuve pensando? Que igual no lo hacen público, y repito, no estoy defendiendo a Hoyoverse, pero puede darse la situación y tiene sentido de que todos los beneficios de Genshin Impact se estén yendo a inversores privados aparte de Sony, y que en cualquier caso, aunque en Genshin parezca de cara al público para que un juez no le pueda dar, o sea, para que los inversores no denuncien a Hoyoverse por mala fe de intentar matar el juego a propósito, aunque lo que está pasando es bastante evidente, y ellos intenten siempre haber versiones, siempre haber personajes, siempre haber el contenido que ellos consideran contenido, siempre haber historia, siempre haber un lore que está bastante currado y demás, para no demostrar esa mala fe de matar el proyecto, es muy posible que el 80 o 90% de los beneficios de Genshin Impact, o el 100%, se esté yendo a inversión privada con acuerdos de confidencialidad, y que al final sea verdad que Genshin Impact le sigue sin dar beneficios a Hoyoverse, y por eso Hoyoverse tiene una intención de voy a hacer lo mínimo aquí para que siga generando lo que genere, al fin y al cabo yo no me llevo este dinero. ¿Dónde sí reinvierten? ¿Dónde sí tienen la comunidad contenta? ¿Dónde sí funcionan y dónde no hay funas ni quejas? En los otros juegos que son suyos propios y que seguramente los beneficios de esos juegos no se están desviando a lo mejor a inversión externa o a saber qué clase de contratos. Lo estuve pensando el otro día y dije, pues igual tiene sentido. Igual Genshin es lo que es y punto, porque Hoyoverse no gana dinero de Genshin de alguna u otra forma y decide o prefiere invertir en el resto de juegos donde sí está ganando dinero, aunque sea menos, y donde sí intenta tener la comunidad contenta y mantenerla, porque sí está viendo una repercusión positiva. Igual es la salida que les queda con Genshin. Si no están recibiendo la mayoría de beneficios de Genshin, o directamente no están recibiendo beneficios, hacer de cara al público lo mejor que pueden, pero indirectamente se les nota la actitud de querer deshacerse del juego y eliminar ese juego y mover a la gente al resto de juegos, porque no están viendo beneficios y seguramente sientan que están trabajando para otros inversores o empresas externas que están llevando esos beneficios, porque por lo que sea han comprado de una u otra forma el proyecto o pusieron cierta cantidad de dinero que todavía no se ha terminado de devolver, aparte de lo de Sony, que Sony puso, no sé, 300 millones de 500 que costó el proyecto de Genshin, pero a lo mejor otros 200 millones los pusieron otros inversores privados. Yo no soy el CEO, que ya alguno está con la broma seguramente. Así que quiero que penséis en ello, porque igual no tiene nada que ver y me he fumado un turbo porro de Sumeru y el Irminsul y todo el humo del Irminsul me está afectando. O igual hay que ver mucho más allá, y por mucho que protestemos a ellos les va a seguir dando igual, porque su intención sigue anclada a esto que está muy por encima de nosotros. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Así que poquito más, señores. Este es el vídeo final de la funa. A menos que ocurra alguna cosa súper especial, no creo ya que pues este va a ser el último. Ya aquí os conté todo lo que había. Espero que reflexionéis. Espero que quien realmente pretenda cambiar el juego siga intentándolo, y yo voy a seguir poniendo de mi parte, y me he comprometido a ciertas cosas que voy a mantener. Es decir, lo de no gastar lo voy a hacer bastante prolongado. No, de repente no voy a aparecer mañana a decir ya voy a gastar porque veo que no hay nada. No, o sea, igual que Putután han dicho que ya no van a hacer esto de forma definitiva, yo no voy a gastar, y ya veré el contexto en el que lo haga, y por supuesto lo anunciaré, lo explicaré y lo razonaré con la comunidad, como hago siempre. No va a ser una cosa de voy a hacer esto, me sale de narices. Y lo de los sorteos, pues os voy a estar leyendo en los comentarios. Si la mayoría dice que no hay sorteo, pues no hay sorteo. Si la mayoría dice, Phil, si son regalos para nosotros, que es dinero que te gastas para nosotros, que nadie pierde ni gana, solo perdemos la comunidad y no gana nadie, pues entonces, si la comunidad en general en los comentarios dice que sigan los sorteos, yo voy a seguir regalando. Yo, si me quito yo, pero a vosotros no os voy a quitar, porque para eso trabajo y para eso tengo la posibilidad de regalar tanto dinero a la gente. Poquito más, señores, y ojalá el día de mañana más, como
como MrBeast. Poquito más. Cuidaos mucho, gracias por llegar hasta el final. Tener muy buen día. No sean miñis. Una pena que se ha intentado la funa, pero no ha llegado a ningún sitio. Y chaito.